Un gusto, mi nombre es Rolando Elía Gómez Vázquez, estudiante en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión voy a hablar relacionado a lo que es el mandato. El mandato, según ley, es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 1875 de nuestro Código Civil. Asimismo, el mandato es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandante. Caracteres jurídicos del mandante. ¿Cuáles son los caracteres jurídicos del mandante? Primero, es un contrato principal. Segundo, puede ser unilateral y bilateral. Y como tercero tenemos que es un contrato consensual. ¿Por qué decimos que es un contrato principal? Es un contrato principal porque subsiste por sí solo. Puede ser unilateral o bilateral, decimos. Puede ser porque si el contrato es gratuito, solo resulta obligado el mandatario. Y si es remunerado, resulta obligado tanto el mandatario como el mandante. Es un contrato consensual. Esto se desprende de la lectura o relacionado al artículo 1883 de nuestro Código Civil, que señala que el objeto del mandante puede ser encargarse por escritura pública o escritura privada. Clases del mandato. El mandato general y especial son los dos que existen. ¿Por qué decimos que es un mandato general? Es el que se otorga al mandatario para que todos los negocios del mandante, aunque se indiquen de algunas excepciones determinadas, cabe advertir que los abogados suelen denominar mandato general. También tenemos el mandato especial. ¿Por qué le llamamos mandato especial? Porque es aquel que comprende uno o más negocios especialmente determinados, como el mandato puede indicarse todos los actos jurídicos en una persona. Puede ejecutarse. Es posible en la práctica que el poder especial llegue a ser más amplio que uno general. También existe mandato definido y mandato indefinido. ¿Por qué decimos o a qué le podemos llamar mandato definido? Cuando se precise cuáles son las facultades o atribuciones del mandatario. Por ejemplo, un mandato para vender un determinado bien del mandante. Y también podemos denominar un mandato indefinido cuando el mandante no precisa al mandatario las facultades conferidas. Por ejemplo, se confiere el mandato para que el mandatario administre un negocio del mandante, pero sin indicar con qué facultades goza. ¿Cuál es su validez y objeto del mandante? Para la formación y validez del contrato de mandato, según la ley y la doctrina, no exige ninguna formalidad en particular. Por tal razón, se dice que es un contrato consensual. De igual forma, es suficiente con el consentimiento o acuerdo o voluntades de las partes. En estos dos puntos, el mandante hace el encargo y el mandatario lo acepta. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? Con relación al objeto del mandante, la mayoría de autores coinciden que debe recaer exclusivamente sobre actos jurídicos que deben de ser posibles, lícitos,
de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario, a quien se le encarga, ordena, manda la ejecución de un negocio, siempre y cuando no se oponga a las leyes. Las personas que intervienen en el mandato, fácil, es lo que es el mandante y el mandatario. Esto está regulado en el artículo 1876 de nuestro Código Civil, donde expresa que las personas que intervienen en el mandato, las obligaciones que surgen para el mandatario. Como primera obligación, el mandatario está la de cumplir el mandato con exactitud, diligencia y fidelidad. Como segunda obligación del mandatario es cumplir personalmente el encargo. Así se infiere de la naturaleza del negocio cuando esto se haya acordado en forma expresa. Y como una última obligación que tiene el mandatario es rendir cuentas a su gestión. Esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos 1915 y 1917 de nuestro Código Civil. Obligaciones que surgen para el mandante. Vamos a encontrar todo lo relacionado a las obligaciones en nuestro artículo 1918 de nuestro Código Civil. Y pues ahí podemos encontrar lo que son las clasificaciones del mandato, del mandato, donde es atendiendo a su carácter, atendiendo a su naturaleza y atendiendo a su forma. El mandato se clasifica en verbal y escrito. ¿En qué momento existe la extinción del mandato?